Ya dentro de la cámara de acá. ¿Listos? ¿Listos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No ha entrado nadie más? Oiga, así como que las clases más chimbas, ¿no es cierto? Solo 11.1 y solo 11.2. Pues sí, más poquita gente, claro. Es que eso te enseñaron todos canciones ahí. ¿Listos? Bien, entonces continuemos. ¿Preguntas hasta ahí? Vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Sí, ya. Entonces, primero vamos a hacer una cosa en tubos sonoros y ya ahí sí empezamos a hacer ejercicios, ¿vale? ¿Listos? Entonces, como subtítulo ponen tubos sonoros. Profe, ¿puede repetir el subtítulo, por favor? Tubos sonoros. De ustedes acá, ¿quiénes ha tocado flauta o ha tocado, No. pues que llama ese instrumento que tiene un poco de tubitos, pero que tienen diferente longitud? Eh, Saxofón, algo así. Algo así, ¿cierto? Que es de diferente, los tubitos son de diferentes tamaños y que va Saxofón. Saxofón. Ah, ¿no? Fue casi, ¿cierto? ¿Sí? Esos sonidos se diferencian, ¿por qué? Por la longitud que tienen los tubitos, ¿sí? Porque hay diferente cantidad de la longitud de la onda y se emite un sonido diferente por la longitud que tiene. Ya vamos a mirar. Entonces, tubos sonoros. Tubos sonoros. En los instrumentos metálicos o de viento de aire, en los instrumentos metálicos o de viento de aire, que, que contienen vibraciones, y se producen ondas estacionarias con diferente frecuencia.
Las ondas, punto seguido, las ondas longitudinales se comportan en los tubos Las ondas que... las ondas longitudinales se comportan en los tubos sonoros de manera análoga. De manera análoga. A como lo hacen en las ondas de las cuerdas. A como lo hacen de las ondas en las cuerdas. ¿Listos? Cuando uno habla de tubos, ¿cierto? Por ejemplo, voy a hacer acá. Este es un tubo sonoro cerrado. Y este es un tubo sonoro abierto. Fíjense que cuando yo tengo el tubo sonoro cerrado, acá hay un nodo. ¿Sí? Acá puede haber otro nodo. Y acá puede haber otro nodo. ¿Sí? O sea, acá hay un vientre. Y acá hay otro vientre. ¿Listo? ¿Estamos ahí? En cambio, cuando yo tengo un tubo abierto, acá hay un nodo, ¿cierto? Pero, como él es abierto, él siempre va a buscar la amplitud máxima. Entonces, él pueda que acá, él pueda que acá encuentre un vientre. ¿Sí? Pero, si él tuvo otro nodo acá,
otro nodo, ¿cierto? Él acá tuvo otro vientre. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando son tubos cerrados, los armónicos son números positivos, son enteros positivos. Cambio, cuando son abiertos, son números impares positivos. Porque fíjense la cantidad de vientres que tiene, mire, vean. Acá va a tener uno, ¿cierto? Pero aquí va a tener medio. Entonces va a tener 1,5. O puede tener 3. O puede tener 5. ¿Listo? Bien. Entonces, cuando empezamos a hablar de las longitudes, ya de las cuerdas, va a ser diferente. Cuando los tubos son, ¿qué? Cerrados, ¿cierto? Entonces, ahora miremos, subtítulo. Tubos abiertos. Perdón, subtítulo. Tubos abiertos. Tubos abiertos. Ahorita en los ejercicios ya salen de todas las dudas que tengan, ¿vale? Tubos abiertos. Se llaman tubos abiertos a los tubos sonoros que son abiertos en ambos extremos. Pues el primero es abierto porque es donde usted emite el soplido, ¿cierto? Y el segundo pues está abierto, o sea, no tiene, está cerrado. ¿Sí? Y la representación de la longitud de onda es la misma que en las cuerdas. Que sería esta. La longitud es igual al número de vientres, ¿por qué? Por la longitud de la cantidad de la configuración de los vientres sobre qué? Sobre 2. ¿Sí? O lambda medios. Para los abiertos. Esto para los tubos abiertos. Y para la frecuencia, dependiendo de la cantidad de vientres, es la misma. Sería como la frecuencia, el número de vientres se igual a ¿qué? Al número de vientres por esa velocidad sobre ¿qué? Sobre 2 veces la longitud del tubo, que en este caso sería, ¿no? Entonces, debajito ponen la frecuencia de cada armónico, la frecuencia de cada armónico
depende de la velocidad del sonido y la longitud del tubo. Ya no sería la cuerda, sino la longitud del tubo, ¿vale? Cuando estamos hablando de tubos abiertos. Entonces la configuración que tenemos de las cuerdas y los tubos abiertos es la misma configuración, ¿vale? Es la misma longitud de cuerda con la misma longitud del tubo. Y la frecuencia es la misma, frecuencia de una cuerda que la frecuencia de un tubo. Cuando estamos hablando de tubos, ¿qué? Tubos abiertos. Ahora como subtítulo ponen tubos cerrados. Ahora tubos cerrados. Se llaman tubos cerrados a los tubos sonoros que en un extremo es abierto y en el otro cerrado. ¿Cuál es el abierto? Sí, donde se emite el soplido. Y el cerrado, pues, es el otro extremo, ¿cierto? Un nodo está en el extremo del tubo cerrado. Un nodo está en el extremo del tubo cerrado de longitud L. La misma longitud L, ¿cierto? Profe, Dime. voy a apagar la cámara un poquitico. Vale, ok. Bueno, sí, señor, gracias. Vale. ¿Listo? De longitud L. Y en el extremo abierto hay un vientre. Entonces, cuando tenemos un tubo, bueno, haga otra vez este dibujo otra vez, pero lo voy a mostrar ya, es con las onditas. Entonces dijimos que cuando el tubo es cerrado, acá tiene un nodo, ¿cierto? Y acá sería el ¿qué? El vientre. Por lo tanto, esto sería así. ¿Sí? Un nodo y un vientre. ¿Sí? Otro ejemplo. Acá tenemos otro tubo, que este es un nodo, ¿cierto? Este es el extremo, el otro extremo, que es un vientre, ¿cierto?
pero entre él hay otro nodo. Y entre estos dos nodos hay otro vientre. Por lo tanto, él haría esto. ¿Cierto? Entonces, fíjense ahí. Voy agarrando acá otra vez. Entonces, fíjense ahí. ¿Cuántos números de vientres hay? ¿Cuántos n's? Hay dos vientres. ¿No? Hay dos vientres. Sí, hay dos vientres. En el primero, en el de arriba, ¿cuánto es la longitud del tubo? Lambda cuartos. De acá sería la longitud del tubo es igual a ¿qué? A lambda cuartos. Porque fíjese que es medio vientre. Medio. Tendría que completarse hasta acá para que digamos que tiene un vientre. Y la longitud de onda de lambda serían dos vientres, ¿cierto? Pero como aquí nomás estamos hablando de medio vientre, por eso la longitud es lambda cuartos. ¿Me hago entender? Es como si yo hubiese cogido esta parte de acá y la parto en cuatro. Miren, nomás estaría observando esta parte de acá. ¿Sí ve? Esto de acá es esta partecita de acá. ¿Cuánto sería lambda? Pues 4 pedacitos. Vea, aquí hay uno. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Y acá hay otro. Por eso la longitud es ¿qué? Lambda cuartos. Y de este ¿cómo sería? ¿Cómo sería ese? Este de acá. ¿Cuánto? Analícelo. ¿Cuánto? ¿Cuántos cuartos hay? 1, 2 y 3. La longitud de acá sería ¿qué? 3 lambda cuartos. ¿Cierto? Si yo hiciera otro, ¿cómo me quedaría el de la longitud de 5 lambda cuartos? Acuérdese que cuando es un tubo que es cerrado, ¿cierto? Donde se emite el soplido, ese extremo tiene que ser abierto. Por eso, esa es la mitad del vientre. Por eso, para los tubos cerrados, ¿sí? Los N van a ser impares. ¿Me hago entender? ¿No, Gómez? Gómez, Señor profe. ¿me hago entender? Sí, señor profe, yo le estoy entendiendo. ¿Qué está trayendo el cuaderno? Ah, ok. A ver, Barrera. Blanco. Penagos, Leguizamón, Paipilla, Bigoya, Gudelo, Rey. Bueno, y los que me Señor. faltan. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. ¿En cuándo se emite cuando el tubo es abierto y cuando el tubo es cerrado? Sí. ¿Sí? Cuando el tubo es abierto, se emiten
por números enteros positivos. En cambio, cuando el tubo es cerrado, se emiten la cantidad de Ns o la cantidad de vientres, es el número impares positivos. ¿Vale? Entonces, teniendo eso, ¿cómo sería la longitud para cualquier número de vientres? La longitud es igual a ¿qué? A n por lambda cuartos. ¿Listos? ¿Se alcanzan a ver, sí? ¿Sí se mide bien? Sí. Señor. Listo. Entonces, ¿cómo sería lambda sub n? ¿Cómo sería ese lambda sub n para tubos cerrados? Pues sería 4 por L sobre N. Y la frecuencia, ¿cómo sería la frecuencia? ¿Quién me dice la frecuencia para tubos cerrados? Rondón, ¿cómo sería la frecuencia para tubos cerrados de vientres N? La frecuencia sub N es igual a ¿qué? ¿A qué? La lambda sobre velocidad. No sé. No. Voy a borrar acá este pedacito, ¿vale? Y voy a trabajar acá tubos cerrados. ¿Listo? Habíamos dicho que para la longitud es igual a ¿qué? A n por lambda sub n cuartos, ¿cierto? ¿Sí? Para saber la lambda sub n es igual a ¿qué? A 4 veces la longitud del tubo sobre el número de vientres. ¿Sí? Y para saber la frecuencia de n sería ¿qué? El número de vientres por la velocidad sobre 4 veces la longitud. ¿Listo? Entonces fíjense que este es para tubos cerrados. Esto es para tubos abiertos, que es lo mismo que en las cuerdas, sino que en las cuerdas tenemos algo que es densidad lineal, ¿sí? Que es la masa sobre la longitud, y la velocidad de propagación también se puede determinar por la tensión sobre la densidad lineal. ¿Listo? Ahí está el resumen en todo, ¿vale? Vamos a hacer ejemplos. Ejemplos. La velocidad de las ondas sonoras en el aire. La velocidad de las ondas sonoras en el aire
La velocidad de las ondas sonoras en el aire es de 340 metros por segundo. ¿De cuánto, profe? 340 metros por segundo. $340. Metros por segundo, o sea, metros sobre segundo, ¿no? Ahora el signo de pregunta. ¿Cuál es la longitud de un tubo abierto si su frecuencia fundamental es de 200 Hz? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es la longitud de un tubo abierto si su frecuencia fundamental es 200 Hz? ¿Cuántos dientes tiene? ¿Cuántos vientres tiene? 200 Hz. Sí. ¿Cuántos vientres tiene? Vamos a hacer eso rápidamente acá, ¿listo? Dice que tiene una velocidad de ¿cuántos? De 340 metros por segundo. Que tiene una frecuencia, ¿cierto? ¿De cuánto? De 200 Hz. 200 Hz. Y esto es una ¿qué? Frecuencia fundamental, ¿cierto? O sea, ¿qué número armónico es? Es el primer armónico.
Es el primer armónico. O sea, ¿cuántos vientres tiene? 1, pero profesor, eso, ¿cómo sabe que es el primer armónico? Eso, ¿cómo se identifica eso? Porque fíjese que dice que si su frecuencia fundamental, acuerde que yo dije que la frecuencia fundamental era el primer armónico. Bueno, Cuando les dice no, en el segundo armónico, pues es porque tiene dos vientres, ya no hay frecuencia fundamental. Cuando se habla de frecuencia fundamental, se habla del primer armónico. ¿Listo? listo. ¿Vale? Entonces, y me están pidiendo que la longitud. Entonces, ¿qué tenemos? La frecuencia es igual a qué? A n por la velocidad sobre 2 veces la longitud. Pero fíjense que es un tubo abierto o cerrado. Abierto. Abierto. Y el tubo abierto, ¿cierto? Se comporta igual que las cuerdas. Por lo tanto, vamos a tomar este. Pero como sabemos que es el vientre 1, un armónico, pues va a quedar así. ¿Cierto? Y queremos saber L. Pues ¿cuánto sería? La longitud es igual a ¿qué? A la velocidad sobre 2 veces la frecuencia. Reemplacemos y operemos y listo. Entonces quedaría. La longitud es igual a ¿qué? ¿Cuánto es la velocidad? 340 metros sobre segundos sobre 2 veces por 200 Hz. ¿Cierto? ¿Y eso cuánto nos daría? Es igual a 340 metros por segundo sobre 400 Hz. ¿Sí? Sabemos que Hz es segundos a la menos 1. Con este segundo se va a cancelar y las unidades me van a quedar ¿en qué? En metros. Entonces, ¿cuánto es 400 dividido en 300 dividido en 400? 340 dividido en 400 me va a dar 0,85 metros. 0,85 metros. Y esta es la longitud de ese tubo. ¿Listo? Peter no suba, yo no lo hago. Sencillo, ¿cierto? Ya un poquito más sencillo. Profe, ¿cuál fue la ecuación que reemplazó ahí? Esta. Esta porque estamos hablando de un tubo que es abierto. ¿Sí? Y acuérdense que el tubo abierto se comporta igual que las cuerdas, ¿sí? Cuando es un tubo cerrado, sería haber utilizado esta, para poder hallar la frecuencia. ¿Sí? Sí, es que como no había visto n, pero no recordaba que era 1, entonces. Exacto, n como n, porque es la frecuencia fundamental. Sí. Chicos, un minutico, ¿vale? Nos vemos mañana otra vez, ¿cierto? Entonces mañana seguimos haciendo ya ejercicio, ¿vale? Y dejamos un taller, ¿listo? Pero para mañana. ¿Vale, chicos? ¿Listo, chicos? ¿Verdad? Un abrazo, Dios los bendiga. Espero hayan entendido, ¿vale? Listo, Robert. Listo, bien. Juiciosos. ¿Se trabaja mejor así, sí o qué? No, era mejor así. Solo 11-2, sí. ¿Cómo? Solo 11-1 con 11-2, sí. Sí, estamos 11-1 y 11-2. Estamos 11, o sea, pero se trabaja, creo que se trabaja mejor así. Sí, claro. Y el boyaco es más mejor. Mucho mejor, ¿verdad? Sí, señor. Listo, pelado, nos vemos. Listo.